Raquel? Yo. ¿Lees la primera, por favor? ¿Me escucha, profe? No. ¿Me escucha, profe? Alguien está hablando, pero no escucho. Ah, ¿pero se me escucha o no? Alguien está hablando muy, muy bajito. Raquel, pero no sé si se me escucha. ¿Ahora? Se te escucha abajo. Ah, no sé, ya tengo todo el volumen. A ver, Miguel. Sí. A Miguel sí lo escucho. Capaz es el volumen de la compu, Raquel, que tenés bajo. Con el teléfono, pero ya Ah, subí puede todo. ser eso. Subir el volumen. ¿Se escucha o no? Bueno. Muy poquito. No, ¿Voy? no sé, qué raro. Dale, Miguel. La primera. La primera es la reforma protestante del siglo XVI y la consiguiente contrarreforma afectaron a las universidades de Europa de diferentes maneras. Bien, ¿Sigo? de diferentes maneras, modos, formas, está bien. ¿Alguno tiene alguna otra versión con alguna palabra distinta? Guay, era la palabra. ¿Cómo? Formas. Formas, modos, maneras, Formas, sí. no hay problema. Bien. Daniela, la siguiente oración. Estás muteada, Daniela. Ahí podemos. Ahí está. En los estados alemanes se fundaron nuevas universidades protestantes y las escuelas más antiguas fueron tomadas por protestantes, mientras que muchas universidades católicas romanas se convirtieron en firmes defensores del aprendizaje tradicional asociados con la Iglesia Católica. Bien, entonces dice, en los estados alemanes, ella dijo, se fundaron universidades protestantes nuevas o fueron fundadas o nuevas universidades protestantes se fundaron, no hay problema el orden, porque dice lo mismo. Y universidades más antiguas, decimos, porque no decimos viejas, las universidades, fueron, vos dijiste, tomadas. Bien, en realidad la palabra takeover tiene que ver con absorber o adquirir. Si fueron absorbidas Asumidas, o fueron... ¿puede ser? ¿Cómo? Asumidas. Asumidas, adquiridas por los protestantes. Mientras que muchas universidades católicas romanas se convirtieron en firmes defensores del aprendizaje tradicional asociado con la Iglesia Católica. Sí, ¿quién me quería decir algo? Yo, Carolina. Sí. Yo había encontrado que los protestantes se hicieron cargo de... Puede ser, sí. Las escuelas, porque acá en vez de, no estaba en voz activa, dice, las escuelas más antiguas fueron, pasa que en voz pasiva se fueron hechas a cargo, ¿no? O se quedaron a cargo, si querés, de los protestantes o por los protestantes. Se fundaron nuevas universidades protestantes y los protestantes se hicieron cargo de las escuelas antiguas. Claro, pero vos ahí, digamos, no está mal, pero estás usando la voz activa, ya que estaba en voz pasiva, ¿sí? Lo que pasa es que justo era un verbo medio difícil de traducir. Bien. Carolina, la siguiente. La primera universidad moderna de Europa fue la de Halle, fundada por los luteranos en 1694. ¿Sigo? No, está bien. Juan José. Sí, esta universidad fue una de las primeras en renunciar a la ortodoxia religiosa de cualquier tipo en favor de una investigación intelectual, racional y objetiva. Y esta fue la primera donde los docentes dieron conferencias en alemán en lugar de en latín. Bien. Entonces dice, esta escuela o esta institución, porque acá se habla como college, como la universidad, ¿sí? Dice, fue una de las primeras en renunciar a la ortodoxia religiosa de cualquier tipo en favor de, vos ahí dijiste, en favor de qué? En favor de una investigación intelectual, racional y objetiva. En realidad, más que investigación, inquiry, que tiene que ver con una búsqueda, ¿sí?
Porque investigación Ajá. es research, ¿sí? Es un poco Sí. más amplia esta palabra. Una búsqueda intelectual objetiva y racional. Ajá, Dice, una y búsqueda fue entonces. la primera donde los docentes, y esa palabra Sí. lecture es una palabra que es medio complicada. Vos decías, Yo dije, dieron conferencias. Para mí sí, sería decir dar clases. Dieron exponían, clases en alemán. sí. Se puede ser exponían también. Exponían. Bien. Claro, ¿por qué? Porque vieron que, bueno, eso ya medio que en algunas facultades se ha perdido y depende también la materia, vieron que tenemos digamos, el titular de cátedra, que es el que dicta los teóricos, por decirlo de alguna manera. Uno iba a la clase teórica y el titular de cátedra exponía. Y después teníamos los trabajos prácticos, que hacíamos los trabajos prácticos y los ayudantes colaboraban. Digamos, en el caso, por ejemplo, en el caso de mi carrera, como tiene mucho de práctico, generalmente el titular daba una teoría, pero sí hacíamos actividades como para ir comprendiendo aplicación de la teoría, como es lo que hacemos nosotros acá. Yo explico algo, pero viene enganchado con una actividad, porque es el tipo digamos, de disciplina, ¿no? Bueno, esta palabra lecture es exponer, y el lecturer es como el expositor, ¿sí? Y de hecho, hay universidades en Estados Unidos o en Europa que contratan a lecturers, que digamos, no es el profesor, es como que contratan es la clase magistral, ¿sí? Contratan a una persona, un experto en un determinado tema, para que dé una exposición. Entonces, lecture es exponer, lecturer es el expositor, ¿sí? Pero tiene que ver con una persona eximia en un determinado tema, ¿sí? Que solamente expone, no hay un intercambio con los estudiantes, ¿sí? Bien. Bueno, entonces en alemán más que en latín, ¿se acuerdan? Si ven, hay películas en las que estaba el profesor parado como en un círculo y había como balcones como de los teatros que estaban ahí arriba siguiendo las clases. Hay una película que es excelente, debe ser del año 94, con Robert De Niro, que es Frankenstein, que es la versión más, digamos, más parecida al libro original, digamos, tiene mucho de eso, y en una de el doctor Frankenstein estaba en clases y se daban en latín, y estaba el profesor allá y todos arriba miraban. Van a ver algunas cosas de cómo se dictaban las clases en ese momento en el trabajo práctico que tienen para la semana que viene. Mariela, la siguiente. Estás muteada. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Bueno, a finales de los siglos XVIII y XIX, la religión fue desplazada gradualmente como la fuerza dominante a medida que las universidades europeas se convirtieron en instituciones de aprendizaje e investigación modernas y secularizaron en su plan de estudios y de administración. Sí, su plan de estudios y la administración, ¿sí? Como que, digamos, como que le quitaron esa impronta religiosa que tenía. Valeria. Bien. Perdón, el verbo became es se volvieron, se convirtieron, ¿sí? El verbo become es hacerse, volverse, convertirse, ¿sí? Valeria, habilita el micrófono, ahí está. Las primeras universidades del hemisferio occidental fueron establecidas o creadas por los españoles. La Universidad de Santo Domingo, 1538, que hoy es la República, en lo que hoy es la República Dominicana, y la Universidad de Michigan en México, 1539. Michoacán. No, Michoacán. Ok. Sergio, la siguiente. Le cambié la ciudad. Lo tenía bien escrito. Hay una diferencia en temperatura. Y unos kilómetros de distancia. Bien, la de Michoacán.
Espérame un cachito. A medida que la frontera de los Estados Unidos se movía hacia el oeste, se fundaron cientos de nuevas universidades. Los colegios y universidades estadounidenses... Ahí, punto, Sergio, ahí estamos, ahí llegamos. Entonces, acuérdense que colleges pueden ser universidades o facultades, ¿sí? Lucas. Cierto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sigue, los colegios y universidades estadounidenses tendían a imitar los modelos alemanes. Bien, tendían a imitar los modelos alemanes. Raquel, a ver si la escuchamos. ¿La escuchan ustedes? No. Yo no. No. ¿Qué hago? Ahí apareciste un poco. ¿Me escuchan? No sé qué pasa. Muy bajito. Casi nada. Bueno, Marcelo. Vamos a seguir con Marcelo porque no la escuchamos a Raquel. Hola. Hola. Bueno, el crecimiento de este tipo de escuelas en Estados Unidos se vio muy impulsado por la ley Morrill de 1862. Bien, Act es ley, perfecto. La cual concedía a cada estado extensiones de tierra con las que financiar nuevas escuelas de agricultura y mecánica. Bien, fíjense que esa palabra grant acá es concedían, y en inglés tenemos el verbo grant y tenemos el sustantivo grant. Los estudiantes universitarios, ustedes saben que las universidades son pagas en Estados Unidos, pueden solicitar un préstamo estudiantil que se llaman grants, que después lo devuelven se lo deducen del impuesto a las ganancias cuando empiezan a trabajar, ¿sí? Más o menos una universidad del noreste, que son de las más caras, están en $40.000, entre 30 y $40.000 anuales. Hay algunas que son un poco más baratas y otras que son más de $100.000, como las más prestigiosas, como Harvard. ¿Me escuchan? Ahora ahí sí. Apareciste. Ahí está. Porque salí y volví a entrar. Ahí está. Bien, entonces, ojo con estas palabras, que a veces la misma palabra se usa como sustantivo y se usa como verbo, ¿sí? Tienen distintos y con distintos significados en distintos contextos. Maleni. Sí. Bueno. De esta ley surgieron muchas Land Grant College. No sé si tiene una traducción. A ver, ¿cómo sería? ¿Sean universidades? Land es tierra. Claro. Se le concedieron tierras, ¿sí? O con tierras concedidas, podríamos decir. Tierras ¿sí? concedidas. Y entre ellas se desarrollaron el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la Universidad de Cornell y las universidades estatales de Illinois, Wisconsin y Minnesota. Ahí está. El MIT, que es recontra famoso, Cornell, que es súper prestigiosa también, y las otras que son universidades más normales, ¿sí? Todas las universidades del noreste de Estados Unidos son las más antiguas, porque acuérdense que hasta un determinado momento Estados Unidos existía hasta la mitad del territorio, porque el resto era territorio de los indios, ¿sí? Ahí vieron en Nuevo México, donde el otro día Alex Baldwin mató a la directora. Esa ciudad, Santa Fe, si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir, es la primera ciudad que los españoles fundaron en el oeste de Estados Unidos. Y es como si uno estuviera en la película del Zorro, porque son todas construcciones españolas. Vieron que tienen esos, no sé cómo se llaman, esos palos que sobresalen de las paredes arriba, por donde a veces se colgaba el zorro. Bueno, esas, y no sé cuál es la tradición, tienen como ristras de los ajíes picantes esos. Hay unas ristras largas, como de 1 metro de largo, ahí colgadas. Sí, los ponen a secar al sol. Unas artesanías divinas, una alfombra, yo pregunté, valía como $25.000. Seguimos participando. Sacamos fotos, no, una cosa preciosa, digamos, es como
si fuera un decorado de una película, pero es un lugar donde vive gente. Ya ahora después la parte más nueva, que está un poco más alejada del centro, ya tiene otra vista, pero no hay edificios altos, no está permitido los edificios altos. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No. Bueno, para el trabajo práctico número 3, que se los voy a mostrar, todavía no se los subí, ahora porque se los quería mostrar antes de subírselos. Acá, a ver si es este. Tenemos 10 preguntas y tengo un extracto de algunas partes que fui sacando, no es el texto completo, y tienen que responder estas 10 preguntas. La idea es que, digamos, es para entregarlo la semana que viene. El jueves a la 1 de la tarde lo tienen que tener entregado. Lo va a entregar solo un miembro del grupo, ¿sí? Hay un par de grupos que son 3, pero lo entrega solo uno. Y el archivo no le ponen ni TP3, le ponen los apellidos de los integrantes del grupo. ¿Tengo alguno con apellido repetido? No. Entonces, no hace falta, porque no tengo nadie repetido. Entonces, ponen el apellido de los integrantes del grupo, nada más que eso. Así yo cuando lo descargo, lo puedo descargar en el orden en que... Perdón, tenés dos Malaguti, creo. No, tengo uno solo, porque el otro no está cursando. Ah, cierto, tenía. Nos abandonó. No, nunca vino, no sé si llegó. Bueno, lo que es importante es que ustedes tienen que responder solo lo que se pregunta, ¿sí? Respondan de manera breve. Si ustedes ven en los trabajos prácticos que les devolvimos, en algunas oportunidades le pusimos que había errores de traducción. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que, digamos, claramente que uno traduce para después poder responder. Entonces, cuando uno traduce mal, ya sea por gramática o por vocabulario en contexto, más que nada, siempre es el problema, ahí lo que tenemos el problema es que después queda mal porque lo que dice está mal. Entonces, no tienen que traducir, sino responder puntualmente lo que se pregunta. Ojo que hay en todas las preguntas, están sacadas de oraciones un poco más largas o de párrafos un poco más largos, pero fíjense, no importa que ustedes traduzcan todo el párrafo. Cuando ustedes dicen, bueno, acá dice esto, ¿qué me pregunta? Y yo tengo que responder lo que me pregunta. ¿Cuándo se fundó la Universidad de Oxford? Bueno, ¿qué dice el texto? Hay preguntas que son medio amplias, porque a veces no tenemos una respuesta en particular. Entonces ahí tengo que explicar un poco de lo que dice el texto, pero no se vayan por las ramas. No van a necesitar más de 2 oraciones para responder cada pregunta. Más de 2 renglones, perdón. Si ustedes ven que les lleva más de 2 renglones es porque están poniendo información de más. Supónganse, Con una por consulta. ejemplo... Sí. O sea, no tomamos elaboración propia, tomamos lo que encontramos como lo que encuentran en el mismo ahí. texto. Claro, porque por ejemplo... no le agregamos nada propio. Claro, no le agregan nada de su cosecha, lo que dice ahí. Perfecto. Pero sí, no me traducen, digamos, hay palabras que sí las van a usar traducidas, obviamente, pero no traduzcan la frase completa, ¿sí? ¿Entienden lo que digo? No es que si dice, bueno, no se sabe tal cosa, bueno, respondan lo que se pregunta y no toda la frase, ¿está? Es como si ustedes sí, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo, contaran a alguien. Por ejemplo, si les dice, no sé, ¿qué materia se rendía? ¿O qué carreras se cursaban? ¿No? Entonces, por ahí te dice, se cursaba historia, filosofía, medicina, lo que sea, y años después se agregó contador, ingeniería, arquitectura. Yo me tengo que fijar cuándo me está preguntando eso, ¿sí? Digamos, si yo pregunto en el comienzo qué carreras se dictaban tal, y después ustedes no ponen y después se agregaron tales, porque eso no lo está preguntando. ¿Ah? Perfecto. Presten atención. Mi consejo es que cada uno lo haga, no van a tener tarea extra, esta va a ser...
yo lo que diría es que cada uno lo haga y después, no a último momento, se junten vía chat o lo que sea, o se pasen las respuestas entre los compañeros del mismo grupo, y ahí vean cuáles son las diferencias que tienen en cuanto a la respuesta, al contenido, al vocabulario, ¿sí? A los conceptos, ¿está? Porque a veces cuando lo hacen juntos, si lo hacen juntos, es como decir, acá dice esto, no, pero si lo hacen por separado, a veces uno interpreta cosas distintas, entonces después cuando se juntan, dice, bueno, yo entendí esto, a ver, y después entre los dos se fijan a ver por qué uno entendió una cosa y otro otra, y va a ver a qué acuerdos llegan, porque dice, no, tenés razón, no, pero a mí capaz que a veces dice, no, pero para mí está bien esto, y bueno, y ahí tendrán que ver qué hacen. Claro, Sí, la idea es que respondamos en castellano, digamos. Sí, se responde en castellano. Ok. ¿Está? Entonces, lo hacen ustedes individualmente, lo entregan de a pares, o el par de grupos que hay de a 3, pero ese es mi consejo, que lo hagan por separado y después, bueno, yo en la pregunta 1 puse esto. Y, a ver, yo agregué esto, me pregunto, porque a veces es más fácil discutiéndolo, decir, bueno, me pregunta esto, no, pero esto no lo pregunta. ¿Ah? No se vayan por las ramas. Bueno, ahí vamos. Hoy vamos a ver. Sí, Miguel. Perdón, ¿me escucha? Sí. ¿Cuándo sería la entrega? El jueves que viene, a la 1 es el horario de entrega tope, ¿sí? Antes de la clase. Anterior, parece que me confundí todo, vio que desaprobé. Sí. ¿Eso tengo recuperatorio? Porque parece que me hizo un lío. Ustedes tienen que juntar una determinada cantidad de puntos en los trabajos prácticos, digamos, tienen que promediar 6. Si vos te sacás muy buenas notas en los otros trabajos prácticos y no tenés y te alcanza para esa nota, no tienen que recuperar. Si tuvieron una nota baja y les hace falta recuperar, van a recuperar un trabajo práctico al final de la cursada, ¿sí? Que digamos, no va a ser justo ese, yo les voy a dar un trabajo práctico de recuperatorio para que levanten la nota, ¿sí? O sea que se suman todas las notas. Se suman todas las notas. Ustedes tendrían que juntar en los trabajos prácticos 24 puntos. Claro, porque en el primer... Si alguno en los 3 primeros suma más de 24, ya en el cuarto no tendría que darle. En el primero me fue bien, pero en el segundo re mal. Bueno, no importa. Pero bueno, pues tienen esa posibilidad de recuperar uno. ¿Ah? Bien, bueno. bien. Usted nos revisa. Sí, yo cuando terminamos de cursar miramos uno por uno y ahí vemos. Ustedes no se preocupen. Bueno, bien, y después en la actividad final se tienen que sacar por lo menos un 6. Por lo menos. ¿Ah? Bueno, es así. Es la... bueno, vamos a ir a... ¡Ay, qué calor! Tengo la ventana abierta. Los tiempos perfectos. Bueno. Nosotros, ¿alguno es de alguna provincia del norte? Claro, grabás la que... A ver, ahí lo grabo, esperen un momentito. La gente de las provincias del norte usan los tiempos perfectos porque hablan un español más puro que nosotros y, digamos, más formal también. Entonces, nosotros en castellano del Río de la Plata no usamos los tiempos perfectos. A ver si puedo grabar. ¿Dónde está? Acá está. Recording in progress. Bueno, ahí les voy a compartir los tiempos perfectos. Bueno, los tiempos perfectos... Perdón, Carolina, sí. ¿Podrías hacer un poquito de zoom, agrandar un poquito el texto? Ahí vamos.
Dice, los tiempos perfectos se forman con el verbo to have. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el verbo have como el verbo tener? Pero acá va a ser el verbo haber, ¿sí? Y va a estar acompañado del participio pasado. ¿Se acuerdan que el participio pasado era el had oído, la terminación had oído, que lo habíamos visto con la voz pasiva y lo habíamos visto con algunos adjetivos? Si los verbos eran regulares, terminaban con ed, y si los verbos eran irregulares, era la tercera columna de verbos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que, a ver, les voy a poner acá, que los participios pasados corresponden a la terminación en español, ¿sí? Y si equivale a la terminación had oído en español. Si el verbo es regular, termina con ed. Si el verbo es irregular, termina, se encuentra en la tercera columna de verbos regulares, ¿sí? Bien. Ahora, habíamos dicho que los participios pasados pueden tener dos funciones. ¿Cuáles eran las dos funciones que podían tener? Como adjetivos, ¿sí? Sería la primera función, esta ya la vimos, Sí. o como parte de un verbo. Por ejemplo, en la voz pasiva, que esta fue la última que vimos, y en los tiempos perfectos, que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Puede tener dos funciones. Ahí va. Como adjetivo o como parte de un verbo. ¿Ah? Entonces, como adjetivo, ¿se acuerdan que teníamos, por ejemplo, developed country, un país desarrollado? La diferencia de developing con ing, que era... ¿Perdón? Si era con ing en vez de con ed. En desarrollo. En desarrollo, ahí está, o que se desarrolla. Bien. Entonces, como parte de un verbo, si era la voz pasiva, decíamos, por ejemplo, bueno, acá, si decimos país desarrollado o broken glass, podemos decir vaso roto. Roto. ¿Sí? Porque el verbo break, que es romper, no decimos rompido, como dicen los niños, ¿sí? Y en voz pasiva podemos decir, this book was published, o written, si el verbo fuera irregular, como escribir, in 2010, por ejemplo, ¿sí? Y los tiempos perfectos es el que vamos a ver ahora. Si fue publicado, fue escrito en 2010. Bueno. ¿Cuándo se usan los tiempos perfectos? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de experiencias pasadas y no sabemos cuándo sucedieron, no hay un momento específico determinado, ¿sí? Entonces, experiencias pasadas, vamos a poner acá, sin momento definido en el tiempo, ¿sí? Sin momento definido. No sabemos cuándo pasó y a veces no lo decimos porque no es importante saber cuándo. El verbo have es el verbo haber, ¿sí? Como auxiliar. Esta es una de las pocas situaciones en que el verbo auxiliar se utiliza en oraciones afirmativas. ¿Se acuerdan que en pasado y en presente el auxiliar do o das no se usaba en oraciones afirmativas, se usaba solo en negaciones y preguntas? Bueno, acá siempre se van a usar. ¿Qué necesitas? ¿Te vas? Bueno. Ok, entonces, para yo
nosotros, como dice acá el cuadrito, para yo, nosotros, ustedes y ellos, utilizo el verbo have. O have not para negar. Entonces yo digo, yo he trabajado, yo he escrito. Nosotros hemos trabajado, nosotros hemos escrito. Bueno, hemos o no hemos, ¿sí? Have o have not, ¿sí? Y si es he, she o it, usamos el has, porque se acuerdan que con he, she o it usaba has. ¿Qué pasa? Este presente perfecto, digamos, se usa has porque se llama presente perfecto. Entonces el verbo to have se va a comportar como si fuera presente, ¿sí? Ahora, el verbo que está a continuación es hado, ido. ¿Qué verbo es el verbo be, el que está acá abajo? ¿De qué verbo viene? El verbo ser. Ser o estar. O estar. Entonces acá dice, yo he estado en Francia. Porque no es el verbo ser, bien. He estado en Francia. Muchas veces. Muchas veces, bien. Es parte de mi experiencia pasada. Es importante saber cuándo no. Acuérdense que con el pasado simple es una actividad que sucedió en un momento determinado en el pasado y finalizó. Acá yo ya fui y ya volví, pero no sé cuándo. Entonces se puede usar el presente perfecto. Y acá dice Joan, ¿es mujer o varón? No importa. Como somos todos viejos, nosotros todavía somos binarios. Inglés Joan es nombre de mujer, ¿sí? Y John con H en vez de A es nombre de varón. ¿Se acuerdan? John Collins. La actriz, bueno. Ahí va. Entonces, Joan estudió. No dice estudió. No, perdón. Ha estudiado, sí, perdón. Dos lenguas extranjeras. Bien, ahí está. Ahí va. Cuando estudió, no sabemos en su vida a estudiar, ¿sí? Bueno, ahora, cuando ocurrieron cambios en el pasado, ¿sí? Y tenemos resultados visibles en el presente, por ejemplo, el dólar blue ha aumentado esta semana, ¿sí? El resultado es visible. Demasiado. Está 197 pesos. No sé hoy cómo se todavía no debe haber cerrado. Entonces, cuando algo sucedió en el pasado, pero tiene consecuencias en el presente, se usa el presente perfecto. Nosotros en argento diríamos, el dólar blue subió esta semana, pero lo correcto sería decir ha subido, ¿sí? Bueno, ¿qué dirá esta oración? The government has become more interested in arts education. El gobierno ha convertido o... Es convertirse, volverse, hacerse. Ha convertido. Se ha convertido. O se ha vuelto, yo diría se ha vuelto, es difícil. Claro, se ha vuelto más interesado en la educación de las artes. Ahí está. En la educación artística. Bien, en la educación de las artes me gustó artística. En la educación artística. Bien, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Que habrá tomado medidas para fomentar la educación en las artes. A veces tenemos algún adverbio entre medio. Improve es mejorar. Entonces dice, my English has really improved since I moved to Australia. Mi inglés ha mejorado realmente ha mejorado desde que me mudé a Australia. Bueno, esta es una de las expresiones, no digo cuándo, pero con el since y el for, ¿sí? Se puede usar el presente perfecto. ¿Vieron cuando en las casas de ropas dice since? Sí. Bueno, 1940. podemos decir, es como una forma cortita de decir we have sold or produced clothes since
¿sí? Hemos vendido o hemos producido ropa desde el año 82. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos de hechos recientes, supongamos, una persona del norte llega a una casa, lo he visto a Juan, te dice. Nosotros llegamos al trabajo y a la esquina lo vi a Juan, ¿sí? Bueno, ¿vieron? Eso es muy típico de la gente del norte, ¿sí? Mi tía creo que hace 50 años que vive acá en Mar del Plata, es santiagueña, y no perdió el uso de ese verbo. Porque hablan, y la gente de los países, en Chile no me acuerdo, pero Bolivia, Paraguay, ellos lo usan, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Para hechos recientes. Digo a poner otra vez en inglés. Just es reciente. Recién he terminado mi informe. Mi reporte. Ahí está. Recién he terminado mi informe. Ahí está. Informe. ¿Vieron en las películas cuando está el cartelito Just Married? Sí, recién casado. Está bien, viene de They have just married, recién se han casado. Es la forma cortita de decir just married, es la forma corta de decir toda esa oración. ¿Ok? Bueno. Y cuando just do it. No, eso es, no, es una... El do ahí es una orden. Solo hacelo, ¿sí? No es como hazlo, sí, hacelo o hazlo. Bien. Es imperativo. Claro, es un imperativo. Cuando tenemos un verbo y no tiene, es una de las pocas veces que tenemos un verbo sin persona. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una instrucción, ¿vieron cuando leemos un manual? Dice, presione la tecla tal, o presiona. ¿Vieron que ahora en los bancos no nos tratan de usted más, porque somos todos amigos, entonces te dicen, presioná. Sí. Ahora nos tratan todos así. Bueno, acá. Igual te sacan acción, la plata. Igual te sacan la plata, no te hagas problema. Dice, Bill no ha llegado todavía. Aún. Claro. Sí, o aún. ¿Sí? Aún no ha llegado, todavía o aún. Por ejemplo, si yo quisiera decir una acción no terminada, por ejemplo, I have worked at the university for 27 years. ¿Sí? Sí. Yo he trabajado en la universidad. No dice yo trabajé, pues yo si trabajo, yo trabajé, yo trabajo. Está bien. Yo he trabajado en la universidad por 27 años. Por 27 durante 27 años, a mí me gustó más. Te faltó universidad. En la universidad durante 27 años. Bueno, en castellano, nosotros no sabemos si la persona sigue trabajando o no en la universidad. Porque yo digo, yo he trabajado mucho en tal y tal lugar. En castellano no, es medio ambiguo, no sabemos si esa persona trabaja ahí o no. En inglés sabemos que continúa trabajando. A veces, en inglés, para que quede más fácil, I have been working, he estado trabajando, esto sí indica que sigo trabajando, at the university for 27 years, ¿sí? Porque por ahí he trabajado, ya no trabajo más, pero no digo entre qué años trabajé, ¿sí? Entonces puede ser que haya trabajado, ¿sí? He estado trabajando, ¿sí? Bueno, este tiempo de verbo va a aparecer mucho en muchos textos, porque vieron que en inglés, como no hay muchos tiempos de verbo, los usan a todos, pero tengan en cuenta que no es lo mismo con el pasado. Entonces dice, la diferencia principal con el pasado simple es que el tiempo es indefinido en este tiempo de verbo. Y dice, sin embargo, existen una serie de adverbios de tiempo que acompañan esta estructura. Por ejemplo, since, que es desde, for, por o durante,
yet, aún o todavía, already ya, just, recién, so far, hasta ahora, recientemente. Bueno, estas son las más comunes, ¿sí? Bueno, pero también puede aparecer el pasado perfecto. El pasado perfecto, voy a poner acá abajo, es el pasado del pasado. Si yo vengo contando una historia que la estoy contando secuencialmente, la cuento en pasado. Digo, en tal año hice tal cosa, al año siguiente estudié tal otra, 2 años después empecé a trabajar en tal lugar. Si yo vengo contando secuencialmente, cuento todo en pasado. Ahora, supongan que yo digo, bueno, en el año 90 empecé a estudiar inglés en la universidad. Si yo tengo que volver para atrás, uso el pasado perfecto, incluso en castellano. Antes, yo, ¿qué verbo usaría? Estudié, trabajé. No. Antes, he estudiado. Más para atrás. Antes había estudiado inglés en un instituto. De nuevo, en Argento diríamos, antes estudié inglés en un instituto, digamos, en Argento no se utiliza bien, ¿sí? Entonces, este verbo had es el verbo haber también, y es el verbo había, y para todas las personas se usa igual. En vez de usar yo, tú, has, acá se usa había, ¿sí? Entonces, es el pasado del pasado. Entonces, por ejemplo, dice, she had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1997. Entonces dice, ella había visitado. ¿Qué son relatives? No sé. Familiares. Ajá. A sus familiares japoneses una vez en 1993 y después se mudó con ellos en 1996. A sus familiares, me falta algo acá. Una vez en 1993. Antes de mudarse, podemos decir, con ellos. Claro. En 1996. 1996. ¿Ven? Está haciendo referencia a algo que había pasado antes de esta fecha que estoy nombrando en el 96. Entonces, si yo cuento, pero como yo les decía, si lo cuento secuencialmente en orden cronológico, uso pasado. ¿Qué dice acá? Ella visitó sus familiares japoneses. Bien, a sus familiares japoneses una vez en 1993 y después antes de mudarse. No. Antes. Esto es igual, antes de mudarse. No, acá sería, perdón, then. Ahí está, me falta acá, me equivoqué yo. Luego ella se mudó con ellos. Con ellos en 1990. Cuando la copié me olvidé cambiarla. Ella se mudó con ellos en 1996. Ahí está. ¿Está? Entonces primero cuento y después sí. ¿Se entiende? Ahora lo voy a poner acá. Se lo voy a guardar. Bueno. No les voy a dar tarea para la semana que viene porque tienen el trabajo práctico para hacer. Sí, ahora se los voy a copiar. Lo que van a hacer, bueno, es entregar eso y la semana que viene vamos a empezar con el último tema que son correspondencias, para que aprendan a leer correspondencias y nos falta ver un tema que es los verbos modales. ¿Sí? Porque siempre en las correspondencias tenemos palabras como podría, debería, ¿sí? Debe, cosas así, que eso los tenemos que ver. ¿Está? Bien. Sí.
Bien, bien. Bueno. Modo acá. Stop. Recording stopped. Bueno, tienen tarea para hacer, el trabajo práctico, y nos vemos la semana que viene. Muy bien. ¿Ah? Que tengan buena semana. Gracias. Nos vemos. Buenas Chao, semanas. chao. Gracias. La semana.